¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de curiosidad al preguntarte por qué una persona narcisista parece no poder olvidarte, incluso después de muchos años? Es posible que tú ya hayas avanzado, que hayas sanado heridas emocionales profundas, que hayas crecido como individuo y que hayas construido una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más sabio y más centrado. Pero, a pesar de todo eso, sorprendentemente, esa persona sigue pensando en ti. No importa cuánto tiempo haya pasado, algo en su interior se resiste a dejarte ir. Y no lo hace porque te extrañe realmente, ni mucho menos por cariño, sino por razones mucho más profundas, emocionales y psicológicas. Este fenómeno no es casualidad. Detrás de esta obsesión aparente hay una compleja red de miedos, inseguridades y necesidades que definen la personalidad narcisista. Para comprenderlo plenamente, debemos explorar las raíces de esta conducta y descubrir qué hay detrás de esa imposibilidad de dejar atrás ciertos recuerdos. Imagina por un momento que estás dentro de la mente de una persona narcisista. Allí, todo gira en torno al control, a la imagen que proyectan ante los demás, al poder que ejercen sobre las personas que les rodean. Esa persona necesita sentirse superior, admirada, deseada. Cada palabra que pronuncia, cada acción que lleva a cabo, está dirigida a mantener ese equilibrio frágil que sostiene su identidad. Cada interacción es una herramienta para reforzar su ego, cada relación una fuente de alimento emocional que ellos llaman suministro narcisista. Cuando alguien entra en su vida, sea por amor, amistad o cualquier otro tipo de vínculo, esa persona se convierte en parte de su sistema. Aporta atención, validación, energía emocional. Es como un motor que le permite seguir funcionando. Pero cuando esa persona decide salir, especialmente si lo hace con firmeza y sin mirar atrás, se produce una ruptura en ese sistema. Y aunque ellos intenten ocultarlo, esa ruptura duele. No por amor, sino por pérdida de control. Por eso, incluso años después, siguen recordándote. No porque te quieran, sino porque tu partida representa una derrota que no pueden aceptar fácilmente. Tú eres el recuerdo constante de que no lograron dominarte por completo, de que escapaste de su influencia, de que viste más allá de su máscara. Y eso, para un narcisista, es algo muy difícil de procesar. Vamos a explorar ahora, una por una, las 12 razones principales por las que una persona narcisista no puede olvidarte, incluso mucho tiempo después de que desaparecieras de su vida. La primera razón es que tú representas el control que perdieron. Los narcisistas viven obsesionados con el dominio. Necesitan sentirse siempre por encima de los demás, tener el poder en cada situación. Cuando estabas en su vida, probablemente intentaron manipularte, confundirte o minar tu autoestima de manera sutil o evidente. Era su forma de mantener el control. Pero cuando decidiste alejarte, especialmente si lo hiciste con seguridad y sin dar explicaciones, les quitaste ese poder. Recuerdan cómo saliste de su trampa, cómo dejaste de reaccionar como esperaban, cómo rompiste las reglas del juego. Y esa memoria los atormenta, porque en su mundo, perder el control es inaceptable. La segunda razón es que tuviste la verdad que tanto temen revelar. Uno de los mayores miedos de una persona narcisista es ser descubierta. Bajo la sonrisa encantadora, bajo los gestos grandilocuentes y bajo la aparente seguridad, hay una persona profundamente insegura, que teme ser vista como imperfecta, común o indigna. En algún momento, tuviste más allá de la fachada. Percibiste al verdadero ser detrás de la máscara, al manipulador, al vacío emocional, al miedo constante de ser descubierto. Y ese conocimiento los aterra. Incluso años después, tienen miedo de que sepas demasiado, de que puedas revelar sus secretos, de que poseas la verdad sobre quienes son realmente. Por eso no pueden olvidarte, porque representas una amenaza no solo a su reputación, sino a su propia identidad. Tercera razón, tú fuiste una fuente de suministro narcisista que no han podido reemplazar.
En el corazón de toda relación con un narcisista está el suministro narcisista, la atención, la admiración, la validación y la energía emocional que extraen de los demás para mantener su frágil autoestima. Tú fuiste una de esas fuentes. Ya fuera mediante elogios, discusiones o simplemente tu inversión emocional, les dabas lo que necesitaban para sentirse poderosos e importantes. Cuando te fuiste, te llevaste ese combustible contigo. Aunque hayan encontrado otras personas, nada iguala la familiaridad y la comodidad de lo que tenían contigo. Por eso siguen pensando en ti, no por cariño, sino por nostalgia de la forma en que los hacía sentir, de cómo alimentaba su ego, de cómo mantenía su mundo emocional activo. Cuarta razón, temen que haya seguido adelante sin ellos. Quizás uno de los golpes más dolorosos para un narcisista es darse cuenta de que alguien ha avanzado sin su presencia. Quieren creer que aún sufres, que añoras su compañía, que sigues atrapado en el pasado. Porque eso significaría que todavía tienen poder sobre ti. Pero si has sanado, si has reconstruido tu vida, si has encontrado paz sin su presencia, entonces eso sacude su visión del mundo. Demuestra que no eran tan indispensables como creían, que no necesitabas de ellos para ser feliz. Y eso es algo que no pueden aceptar fácilmente. Por eso piensan en ti, no porque quieran volver, sino porque quieren demostrar que todavía tienes alguna conexión con ellos, que no has terminado por completo. Hasta que obtengan esa confirmación, no dejarán de pensar en ti. Quinta razón, las redes sociales mantienen viva tu imagen, como una herida abierta que no cicatriza. En la era digital, desaparecer por completo es casi imposible. Aunque hayas roto todo contacto, aunque hayas borrado su número, bloqueado sus cuentas y desaparecido físicamente de su vida, ellos siguen mirando. Porque para el narcisista, tú no fuiste solo una persona más. Fuiste un espejo que reflejó todo lo que ellos no quieren ver. Y ahora, incluso años después, te buscan. Tal vez lo hacen desde un perfil falso. Tal vez preguntan a amigos en común por ti, como si fuera algo casual, como si no importaras. O simplemente se deslizan silenciosos por tu perfil, viendo tus publicaciones, tus fotos, tus logros. No dan me gusta. No comentan. No se delatan. Pero te observan. Y cada vez que lo hacen, algo dentro de ellos se retuerce. Porque tú sigues avanzando. Porque sonríes sin ellos. Porque estás construyendo una vida que ya no los necesita. Y eso, para un narcisista, es insoportable. Cada imagen que subes, cada palabra que compartes, se convierte en un detonante emocional. Envidia, rabia, confusión, nostalgia, todo eso mezclado con una pregunta que no pueden responder, ¿cómo pudiste seguir sin ellos? Es como una adicción silenciosa. Saben que mirar tu vida les duele, pero no pueden evitarlo. Es una herida que ellos mismos se abren una y otra vez, con la esperanza de encontrar algo que los alivie, pero todo lo que encuentran es la prueba de que ya no los necesitas. Sexta razón, fuiste parte de su historia, y esa parte no pueden controlarla. Los narcisistas reescriben su historia constantemente. Se presentan como víctimas eternas, como genios incomprendidos, como héroes de su propio guión. Retuercen los recuerdos, manipulan los hechos, y borran lo que no les conviene. Pero tú eres la parte de la historia que no pueden alterar. No importa cuántas veces digan que no significaste nada, que eras débil, que fuiste un error. En el fondo, saben que no es verdad. Porque hay recuerdos que los persiguen. Recuerdos en los que los enfrentaste. En los que viste más allá de sus máscaras. En los que dijiste, hasta aquí. Tú rompiste su guión. Les mostraste que no podían controlarlo todo. Y esa grieta en su narrativa perfecta sigue ahí, como un eco que no pueden silenciar. Tú representas algo que odian y envidian al mismo tiempo, alguien que se atrevió a elegir su bienestar por encima del miedo, por encima del chantaje emocional, por encima del control. Por eso, aunque digan que te olvidaron, aunque presuman de haber seguido adelante, tú sigues allí, como un capítulo que no pueden cerrar,
como una verdad que no pueden encubrir del todo. Séptima razón, porque te resististe. Porque fuiste una anomalía en su sistema de control. En la vida del narcisista, la mayoría se rinde. La mayoría obedece. La mayoría termina por adaptarse a su versión torcida de la realidad. Pero tú no. Tú fuiste la excepción. Fuiste la tormenta que no esperaban. El límite que no sabían que podía existir. Te defendiste cuando querían verte en el suelo. Estableciste fronteras cuando ellos solo conocían la invasión. Te fuiste cuando otros se quedaban esperando migajas. Y eso los marcó. No porque te admiren, sino porque los confrontaste con su mayor miedo, su impotencia. Porque el narcisista no tolera el no. No tolera que alguien escape de su hechizo. Pero tú lo hiciste. Y ahora reviven esos momentos con rabia y frustración. Se preguntan cómo lo lograste. ¿Qué tuviste que otros no? Y esa pregunta los consume. Por más que conozcan a nuevas personas, por más que intenten reemplazarte, no pueden recrear lo mismo. Porque tú no fuiste solo alguien más. Fuiste quien alteró el equilibrio de su mundo. Fuiste quien rompió el patrón. Fuiste quien dijo no más y lo cumplió. Y eso, para un narcisista, es imperdonable. Octava razón, extrañan la dinámica de poder que creaste. Incluso dentro de relaciones complejas y tóxicas, existe una especie de equilibrio, una danza entre dos personas donde uno lidera y el otro sigue. Y los narcisistas se vuelven adictos a esa dinámica. Tú fuiste parte de esa danza. Conocías los pasos. Reaccionabas de la manera que esperaban, hasta que dejaste de hacerlo. Hasta que cambiaste el ritmo. Hasta que te liberaste. Ahora están buscando a alguien más que encaje en el mismo patrón, alguien que responda como tú solías hacerlo, alguien que les dé la misma estimulación emocional. Pero nunca es lo mismo. Y en el fondo lo saben. Por eso no pueden olvidarte. Porque creaste una dinámica de poder que no han podido replicar. Y eso los frustra profundamente. Novena razón, empiezan a idealizarte, aunque nunca lo admitirán. Una de las paradojas más extrañas del narcisismo es que muchas veces idealizan a las personas después de haberlas perdido. Cuando dejas de hablarles, empiezan a recordar solo los buenos momentos, las veces que les prestaste atención, que los validaste, que les diste energía emocional. De repente, te conviertes en la persona que se les escapó, en alguien especial, único, irreemplazable. Obviamente, no dirán esto en voz alta. Pero internamente, empiezan a reescribir la historia, pintándote como alguien que importaba más de lo que jamás reconocieron. No por amor, sino porque representabas algo que no han podido encontrar de nuevo, familiaridad, estimulación emocional y un espejo de sus verdades ocultas. Décima razón, no pueden borrar por completo los recuerdos que dejaste. Sigues ahí, como una sombra que no desaparece. Aunque se comporten como si nunca les importaste, aunque digan que ya no piensan en ti, aunque te ignoren públicamente o incluso hablen mal de ti, la verdad es otra. Los narcisistas no pueden deshacerse tan fácilmente de lo que les reveló una verdad incómoda. Y tú fuiste eso, una revelación. No porque te hayan amado, al menos no en el sentido real y profundo del amor, sino porque tú representaste algo importante dentro de su estructura de poder. Tú fuiste una fuente de validación, un objeto de control, una herramienta para alimentar su ego. Pero fuiste también, sin que ellos lo planearan, un espejo peligroso. Un espejo que no reflejaba la imagen grandiosa que ellos querían ver, sino algo mucho más perturbador, sus inseguridades, sus contradicciones, sus defectos. Les mostraste, incluso sin saberlo, las grietas profundas que intentaban ocultar bajo máscaras de perfección. Y cuando decidiste marcharte, cuando te alejaste por tu propio bienestar, algo dentro de ellos se quebró. Porque perdiste el miedo. Rompiste su hechizo. Y eso es algo que su ego no puede digerir. Por eso no te olvidan. Por eso sigues viviendo en su mente, aunque lo nieguen.
Porque no fuiste simplemente una persona más. Fuiste el símbolo de su derrota emocional más temida, alguien que vio quiénes eran realmente, y aún así decidió marcharse. 11ª razón, no pueden soltar la batalla de egos, y tú los dejaste perdiendo. Para un narcisista, nada es neutral. Todo, absolutamente todo, se convierte en una lucha por el control. Incluso el amor. Incluso el afecto. Incluso los silencios. Cada interacción es una guerra silenciosa donde lo único que importa es quién domina, quién manda, quién tiene la última palabra. Por eso, cuando te fuiste, especialmente si lo hiciste con claridad, con firmeza, con la cabeza en alto, heriste algo más profundo que sus sentimientos, heriste su ego. Les mostraste que no podían ganarte, que no podían someterte, que ya no tenían poder sobre ti. Y esa herida no cicatriza con facilidad. Desde entonces, esa batalla sigue viva, pero solo dentro de su mente. Reviven conversaciones. Se obsesionan con lo que hubieran dicho. Se preguntan cómo te atreviste a irte. Fantasean con volver a encontrarte solo para demostrarte que han ganado, que son mejores ahora, que ya no te necesitan. Pero no es real. Solo es una película que repiten una y otra vez en su mente para evitar la única verdad que no pueden soportar, que perdiste el miedo y ellos perdieron el control. Hasta que no logren sentirse ganadores en esa batalla imaginaria, hasta que no logren reescribir el guión en el que tú tuviste la última palabra, no podrán seguir adelante. Y mientras tanto, seguirás presente. No como alguien amado, sino como un rival invencible que alteró su narrativa. 12ª razón, no saben hacer cierre. No entienden lo que es realmente soltar. Las personas sanas, cuando algo termina, sufren. Lloran. Duelen. Reflexionan. Se preguntan qué pasó, qué aprendieron, qué podrían haber hecho mejor. Y poco a poco, sanan. Cierran ciclos. Avanzan con cicatrices, sí, pero también con crecimiento. El narcisista, en cambio, no sabe cerrar. No puede. Porque cerrar un ciclo implica mirar hacia adentro. Implica responsabilidad, humildad, reconocimiento de errores. Y todo eso es incompatible con su estructura emocional. En lugar de asumir su parte, reescriben la historia. Se convierten en las víctimas incomprendidas, los seres traicionados, los que solo intentaban amar. Pero por más que maquillen la verdad, hay recuerdos que los siguen hiriendo. Recuerdos donde tú no encajas en su fantasía. Momentos donde los expusiste. Donde les dijiste no. Donde elegiste tu paz por encima del caos que intentaban imponerte. Esos fragmentos no encajan en la historia que se cuentan, y por eso te siguen pensando. Porque tú no fuiste una víctima pasiva. Fuiste una presencia que desbarató sus mecanismos. Fuiste alguien que no necesitó su aprobación para marcharse. Y por eso, aunque intenten reemplazarte, aunque finjan indiferencia, sigues ahí. No como un amor perdido, sino como una verdad no digerida. Como la pieza que falta en un rompecabezas que nunca podrán completar. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que, aunque ellos sigan pensando en ti, tú no tienes por qué hacerlo. Tu elección de alejarte fue correcta. Sanaste, creciste, reconstruiste tu vida. Y eso es algo poderoso. Mientras ellos luchan internamente con su ego herido, tú has recuperado tu poder. Y eso es algo que ningún narcisista podrá olvidar jamás. Así que recuerda, su obsesión no es un reflejo de tu valor. No significa que debas regresar. No cambia el hecho de que tomaste la decisión correcta al alejarte. Lo que sí significa es que tuviste un impacto en ellos mayor del que jamás admitirían. Y eso, en sí mismo, es un acto de empoderamiento. Porque mientras ellos siguen atrapados en el pasado, tú has elegido vivir en el presente, con fuerza, con sabiduría y, sobre todo, con libertad.